Micrófono abierto. Esta tarde en Micrófono Abierto me complace presentar a la doctora Maite Cortés, directora del Colectivo Ecologista de Jalisco. Doctora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos, Guadalupe. Doctora, y Jorge también. Así es. Doctora, ¿cómo nacen como colectivo y qué es lo que realizan ahí? Bueno, te cuento, nosotros como Colectivo Ecologista Jalisco iniciamos nuestras labores en 1986. Durante esta etapa histórica habíamos muchos grupos que nos oponíamos a las plantas nucleoeléctricas que en esa época estaban proliferando no solamente en México sino en otros países, y también iniciamos con actividades muy concretas y puntuales en el Bosque de la Primavera. Iniciamos una plantación y una reforestación colectiva con otras organizaciones en una zona que se llama La Hondonada, que tuvo más de 80% de sobrevivencia y que hasta la fecha pues sigue dando frutos, digamos, ¿no? Entonces somos un grupo que defiende el interés público. Todos somos investigadores, sobre todo en ciencias sociales, pues actualmente ya tenemos nuestros doctorados, etcétera, pero sobre todo tenemos muchos años de interacción con la sociedad, con los diferentes actores como el gobierno, la iniciativa privada, campesinos, amas de casa, con muchos públicos diferentes tenemos el gusto y el honor de trabajar. Y doctora, ¿qué actividades realizan como colectivo? Mira, nosotros nos dedicamos a la gestión de políticas públicas, al análisis técnico de los temas, y también podemos elaborar, dependiendo del trabajo que se tenga que realizar, podemos desarrollar tanto módulos de educación como de capacitación. Desarrollamos también materiales pedagógicos. Yo, por ejemplo, mi especialidad es en mediación pedagógica, es decir, que estoy capacitada para hacer una traducción de contenidos técnicos a aprendizajes significativos, porque lo que nos interesa es que las personas de cualquier, de cualquier ámbito de trabajo, de área a la que se dediquen, tengan un aprendizaje significativo que los lleve o las lleve a cambiar hábitos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el tema ambiental es sobre todo contracultural. Nosotros tuvimos el gusto y, nos lanzamos a la aventura hace 20 años de abrir la primera ecotienda de toda esta parte del país. Fue la tercera a nivel nacional, que es la ecotienda. Y justamente con la idea, ahorita que tú me preguntas, Jorge, ¿a qué nos dedicamos? De ofrecer a la gente alternativas, de decir, ¿sabes qué? Si yo aprendo que el jabón que uso contamina o que lo que como está fumigado, pues ¿a dónde puedo ir justamente a adquirir, por ejemplo, productos diferentes? Y además abrimos la ecotienda con la idea y también el círculo de producción de apoyar a los productores orgánicos. Entonces, en general en el colectivo nos dedicamos a temas de vanguardia, a generar una comunidad de sentido y a compartir con todas las personas interesadas o afines a estos intereses, pues a compartir el conocimiento, a construirlo junto con ellos, porque finalmente, pues, ¿qué es la sustentabilidad? No sabemos, ¿no? Es una construcción social que se va actualizando, no sabemos ya qué, si seguro está ya lista o terminada, sino es algo que vamos cambiando y vamos construyendo colectivamente. Doctora, crecemos a pasos agigantados en una metrópoli que, pues, pareciera que todavía tiene mucho terreno por crecer, y todavía a razón de la tasa de crecimiento mundial, pues llegaremos a ser una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, junto con la Ciudad de México. Y bueno, tenemos este ejemplo de la Ciudad de México, que pues tiene problemas graves en cuestiones ambientales. ¿Cómo ve el futuro de nuestra metrópoli? ¿Hacia dónde cree que vamos y qué políticas ve usted que las autoridades estén tomando para mitigar eso? Son preguntas muy importantes, Jorge. En primer lugar, decirles que parte de las actividades que llevamos a cabo en el colectivo son de investigación. A nosotros nos gusta siempre tener opiniones fundamentadas. En el 2012 llevamos a cabo un estudio técnico que se llama Más de una década de aire sucio. En este estudio revisamos la información de 11 años, por eso se llama Más de una década, información relativa a salud, a indicadores de salud y indicadores de calidad del aire. Para esto tuvimos el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud. Lo que vimos es que en esos 11 años habíamos estado teniendo picos de ozono en los meses de calor, que son abril y mayo, y picos de partículas suspendidas 2.5 y también PM10 en el invierno, que normalmente estos son los patrones que se presentan igual en Monterrey, igual en la Ciudad de México. Los habíamos tenido a veces por encima de la Ciudad de México, es decir que Guadalajara, con un parque vehicular mucho más reducido, estaba ya teniendo más días de mala calidad del aire que el Distrito Federal.
Entonces yo creo que es muy importante traer a nuestra atención que este estudio se hizo en el 2012, fíjate, ya hace 4 años, Claro. y ya teníamos datos alarmantes, ¿no? Entonces, bueno, este estudio además está a sus órdenes, está en nuestra página web, también tenemos ejemplares impresos pues, si quieren verlo, y en ese momento parte de las recomendaciones, para seguir con tu pregunta, que hicimos a la Secretaría de Medio Ambiente fue justamente que se actualizaran las estaciones de monitoreo. Las estaciones de monitoreo que tenemos actualmente, solamente 2 miden partículas 2.5, lo cual es muy grave porque tienen que ser mediciones puntuales, o sea, tenemos que tener datos. Ahora, estos datos se usan en modelos para estimar, o sea, hay que tener muy claro que no se tratan de mediciones como medir tasas de leche o tasas de azúcar, o sea, a partir de datos se estiman otros datos, pero es muy grave y es muy pobre que de 10 estaciones de monitoreo solo 2 estén midiendo partículas 2.5. Les estoy avisando, bueno, les estoy compartiendo que esto sucedió en el 2012. 4 años después tenemos las mismas estaciones de monitoreo con las mismas deficiencias. A nosotros nos gusta mucho también trabajar con el enfoque de información para la acción. Hasta les decimos no para la depresión, ¿verdad? O sea, para ver qué sí podemos hacer. Información que cura. Exactamente, información que sirve para actuar, para decir qué se tiene que hacer, vámoslo haciendo, porque nada más juntarnos a quejarnos y hacer señalamientos, pues no tiene sentido. Nos da mucho gusto, por un lado, aunque nos parece tarde, pero aún así lo celebramos, que la CEMADET esté presentando esta política de política integral, que de hecho aquí la traigo, ¿verdad? Su política integral para mejorar la calidad del aire. Ya eso nos parece un avance, porque en realidad en general pues todas las administraciones anteriores no habíamos tenido algo así. Sin embargo, y se lo hemos dicho a la secretaria, porque tenemos muy buena relación con la CEMADET y en general con las autoridades, aunque somos muy críticos, pero como decía, es una crítica fundamentada, pues decíamos que nos preocupa mucho que el enfoque de esta política, que parece ser que quiere ser integral, esté tan centrada en la verificación vehicular. Ahora, sabemos definitivamente que la verificación hay que hacerla, estamos obligados por la norma federal. Sin embargo, pues nos parece que no puede ser lo central de la política. Además de que hay que revisar todos los criterios de los verificentros. Es que, doctora, perdón, ahí está el dinero. A mí también se me hace aberrante que el culpable de la contaminación sean los 2,5 millones de automóviles que hay en la ciudad, siendo que hay industrias, siendo que está la cuestión de la basura, que no hemos llegado todavía a esa separación de la basura, y muchas otras cuestiones más de hábitos, del manejo del agua, de los desechos de muchas empresas, del trabajo de muchas industrias que cooperan obviamente a que podamos tener estos problemas ambientales, pero siento que se recarga en la parte del automóvil porque es donde pues hay dinero, donde se puede multar, donde el tener placas de Jalisco, bueno, pues ya nos da la certeza de que podemos estar ahí recaudando y también tristemente pues eso que se recauda pues no se ve que se separe de esa cuenta pública para irse justamente a esta aplicación de estas políticas, ¿no? Esto definitivamente es fundamental. Mira, aquí tengo yo las cifras oficiales que nos acaba de dar la CEMADET y nos dice que en el área metropolitana de Guadalajara el 96% de los contaminantes atmosféricos son emitidos por automotores, de los cuales una gran parte son automóviles particulares. Esta es una cifra muy grave, porque ya estamos casi en el 100%. Además, desde luego, está la industria y están lo que se llaman las fuentes, el uso de solventes, el uso de combustibles, los productos de limpieza, que son las fuentes de área. ¿Sí? Entonces, tienes fuentes fijas, fuentes de área, que son estas de solventes, combustibles, etcétera, las móviles, que son los automotores, y las naturales, que esas pues son la mínima parte y son la vegetación, que solo es el 1%. De manera que definitivamente, y dos cosas importantes, en Jalisco tenemos, como bien mencionas, Jorge, cerca de 2.5 millones de autos, de los cuales casi, en todo el estado, de los cuales casi 2 millones en la zona metropolitana de Guadalajara, esto con datos del 2014. Y hay que recordar que el promedio de edad de los autos es de 14 años, mientras que en el Distrito Federal o la Ciudad de México, ahora la Ciudad de México, el promedio de edad es de 7 años. Entonces estamos hablando de automotores pues muy viejitos, en una gran mayoría que tienen una combustión aún más deficiente. Ahora bien, la verificación la tenemos que hacer sí o sí, o sea, es un acto de responsabilidad ciudadana. Uno como alguien que tiene un auto, como dueño de un auto, como conductor, tiene que estar muy claro de que está generando externalidades, está impactando el medio ambiente, está contaminando el aire de personas que no tienen autos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánta la gente que no tiene auto está respirando un aire que ensuciamos los que lo tenemos? Entonces yo les decía ahora que fue la consulta en el Congreso local,
Pues decía, bueno, básicamente al verificar tenemos que ser responsables tanto los de los verificentros como los usuarios, en este caso los conductores o los dueños de los autos, porque equivalerte a hacer un examen de colesterol y decirle a la enfermera que haga trampas para que te salga menos colesterol, o sea, la verdad es que el único que se va a acabar infartando es uno. Lo mismo sucede con la mala calidad del aire, o sea, las personas Qué buen ejemplo. no percibimos, eso es muy grave, Jorge, Lupita, auditorio, es muy grave que las personas no percibimos el altísimo impacto que tiene, por ejemplo, exponer nuestros pulmones a ozono. El ozono son 3 moléculas de oxígeno pegaditas, es 1,3. Entonces está muy bien fuera de la atmósfera para que nos esté cubriendo de los rayos ultravioleta, pero a nivel en el que estamos respirando lo que hace es oxidar nuestros pulmones, es decir, quemarlos. Esto es muy grave. Y si eres chiquito es todavía más grave porque los pulmones de los humanos se acaban de desarrollar al 100% hasta los 18 años. ¿Sí? Entonces equivale a estar fumando, por ejemplo, a estarte dañando el tejido pulmonar. El doctor Álvaro Sornio, que es uno de nuestros principales asesores, que es médico, nos decía, miren, es tan grave vivir en ciudades con mala calidad del aire como Guadalajara o la Ciudad de México, que si ustedes quieren ser atletas de alto rendimiento y crecieron en ciudades así, va a ser muy difícil que lo logren. ¿Por qué? Porque sus pulmones van a estar subdesarrollados y así se disciplinen y hagan 50 horas al día y coman frutas y verduras. Ese impacto, esa huella de contaminación en sus células no se las va a poder quitar nadie. Entonces, este tipo de cosas muy graves son las que tenemos que pensar cuando queremos hacernos tontos con la verificación, más allá de la corrupción, de los problemas técnicos, o sea, sin quitar todo eso y sin negarlo. Es como si nos vamos a quejar de que como el hospital las enfermeras no atienden bien y el doctor trae la batita sucia, o sea, si eso está muy mal y que lo arreglen, pero lo fundamental es que tenemos que tener un auto verificado y en óptimas condiciones, eso es un hecho. Doctora, y hablando precisamente de esta medida que se quiere implementar de los verificentros, ahorita salió el tema de la tenencia verde. ¿Qué es lo que solucionará la tenencia verde? ¿Usted qué opina de esta nuevo impuesto que se quiere aumentar al cobro ya de todo lo que genera tener un automóvil? Mira, muy importante, Lupita, esta pregunta, gracias por hacerla. Rápidamente, por un lado estamos diciendo ahorita que tenemos sí o sí que tener nuestro coche no solo verificado, sino realmente funcionando en óptimas condiciones. Esto por un lado. Por otro lado, se ha propuesto la tenencia verde no como un impuesto, valga la redundancia, impositivo, sino como una compensación en la conciencia de que al estar usando un auto particular estamos generando estas externalidades. Que contamina paga, tal cual. Así, ¿no? Es, tal cual. Entonces uno tener la claridad de que si uno está eligiendo o está usando esa vía de movilidad, pues tiene que colaborar socialmente con los impactos. Número 2, el fondo de la tenencia verde se referiría a generar dinero, ¿para qué? Para generar y tener transporte público eficiente, tener bicicletas, tener condiciones para los peatones. Sin embargo, y además de, el lunes hicimos una rueda de prensa en el colectivo como parte del Observatorio Ciudadano por la Movilidad Transporte Público de Guadalajara, que debemos recordar que fue instalado por mandato del gobernador. O sea, no fue como en otros casos una iniciativa ciudadana, fue el gobernador el que mandató que se instituyera. Entonces, y además con recomendaciones vinculantes, es decir, que fueran obligatorias para las secretarías involucradas. Todo esto para decirles que el lunes presentamos datos que aquí tengo también muy importantes de que incluso por un lado no le llamemos tenencia verde porque nos refiere como a esta tenencia impositiva anterior que generaba mucha molestia, sino una ecocompensación o compensación ecológica o ambiental. Pero incluso antes de meternos al tema de la discusión de si sí o no, demostrábamos con números, y aquí los tengo, que actualmente ya tenemos recaudados en el 2016 más de 5,000 millones de pesos por impuestos asociados al uso del automóvil. ¿Sí? Entonces tenemos rubros como servicios en los ramos de movilidad y transporte, impuesto especial sobre producción y servicios adicionales a la gasolina, impuestos sobre automóviles nuevos, multas de movilidad y transporte, impuestos sobre la adquisición de vehículos automotores usados e impuestos sobre tenencia o uso de vehículos de años anteriores. Todo esto nos suma, como pueden ver, Jorge, Lupita, auditorio, más de 5,000 millones de pesos que ya están en la bolsa del gobierno. Entonces queremos nosotros que se transparente el uso de estos recursos y que se etiqueten justamente para movilidad sustentable.
no que se vayan a la bolsa general, quién sabe terminar en dónde. Entonces, que esto se vaya a tener nuevas líneas de transporte público eficiente masivo, a tener ciclovías de alta calidad y a tener una planeación de movilidad sustentable de varios años, de varias décadas para la ciudad, Jorge. Lupita, es muy grave que las autoridades estén pensando siempre en el corto plazo, en 2 años, en 1 año, en 3 años. Y hablando de años, parte de la gran oposición que tenemos nosotros a la propuesta gubernamental de los verificentros es que les quieren dar concesión por 15 años. Entonces, realmente nosotros amarrar a la ciudad 15 años con verificadores que tengan o no un buen desempeño nos parece grave. O sea, a lo mejor si ellos hacen su inversión está bien, pero pues que tengan 4 o 6 años y todo un tema esta cuestión de la concesión. verificación porque y de la afinación controlada y todo, porque en la Ciudad de México no ha funcionado. No, de hecho, incluso hablando con expertos del Centro Mario Molina, que trabajamos muy directamente con ellos y desde hace más de 10 años estamos en contacto constante, nos decían que en general los verificentros, es decir, la inversión que hacen en los de verificentros en un promedio de 3 años se recupera. Porque siempre los que invierten nos dicen que es un dineral y que va a ser una cosa tremenda, entonces que si uno pues se van a meter al negocio, es así, o sea, como no vender la ciudad, ¿no? Yo creo que esto tiene por sobre todas las cosas que sostenerse, necesitamos ciudadanía crítica. Yo les recuerdo la página del colectivo www.cej.org.mx. En Facebook estamos como Colectivo Ecologista Jalisco, estamos también en Twitter como @segméxico, y pues la verdad felicitamos muchísimo el trabajo que ustedes llevan a cabo a través de Tráfico ZMG. Pues muchas gracias y ojalá pudiéramos, la verdad, hacer algo más. Digo, vemos los problemas que hay en los accidentes en las ciclovías, vemos los problemas que tiene el ciclista para ser respetado, vemos los pocos espacios y las quejas de los automovilistas cuando se cierran en ciertas calles para eventos deportivos que obviamente tienen que ver con el ejercicio y también pues vemos el grave problema que hay con la mala calidad del transporte público y la verdad no sé por dónde, pero como usted bien comenta, nos gustaría ver en nuestra ciudad, y hablo a voz, además del equipo de Tráfico ZMG, de toda la gente que comenta en nuestras redes sociales, nos gustaría ver un transporte público de calidad, eficiente, que nos ayude y a desincentivar el uso del automóvil, ¿no? Porque caray, yo ahorita me quedé atorado en el tráfico, llegué tarde al programa. Me hubiera gustado irme por abajo, ¿no? Es por el túnel, por tierra, por no sé, por aire, por no sé qué forma, dejar mi vehículo y brincar todo el tráfico, sí, no ser ejemplo, parte de la contaminación. O poderte ir un tramo en bicicleta, dejar tu bicicleta en un lugar seguro, luego tomar un autobús, en fin, todas estas condiciones, que se nos faciliten las condiciones. Aquí la buena noticia, antes de irnos, que sé que ya se termina el programa, es que pueden ver esta recomendación del observatorio completa en la página de Facebook del Colectivo Ecologista Jalisco, conocerla, promoverla, porque lo que nos parece fundamental, Jorge, es que ya tenemos el dinero para hacer esa ciudad. O sea, otra vez el argumento de no hay dinero y es carísimo, cuesta 8,000 millones de 1,000 millones, falso, porque ya tenemos aquí la bolsa. Además, ojalá le entremos a la ecocompensación para tener más dinero, que siempre esté manejado de una manera transparente. Nosotros estamos proponiendo aquí en esta manifestación del observatorio, en estos puntos, que sea un fondo, que sea una pecera transparente, o sea, donde tengamos bien claro que se hace con cada peso, porque también los ciudadanos ya estamos cansados del mal manejo de los recursos públicos. Y ojalá que se lleve a que sea una política pública y que no se muevan los cambios de administración. Así es. Y como usted comenta, sea una política a mediano y largo plazo, Lupita. Así es, doctora. Como observatorio, como miembro de este colectivo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que les gustaría que pasara ya, finalizando, para la ciudad como Guadalajara? Bueno, pues que sigan siendo consumidores y ciudadanos informados, activos y organizados, y me va a encantar volver a su programa, y saludos a todo el auditorio, y pues espero escucharnos pronto. Muchísimas gracias, doctora. Este micrófono sigue abierto para usted. Se nos terminó el tiempo. Platicamos con la doctora Maite Cortés, directora del Colectivo Ecologista de Jalisco. Esto ha sido todo por hoy. Lo esperamos mañana a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.